Empecemos. Bueno, primero repasar un poco lógicamente lo de la clase anterior. Déjenme compartirle pantalla. Esto sí. Ya. ¿Ven la PPT? Me dicen. ¿Se ve? Sí, profe, ahí se ve. Ya. A ver, en la clase pasada en realidad vimos ejemplos y también hablamos un poco del el tema de las funciones polinomiales en particular, ¿cierto? Y cómo optimizarlas o en realidad también en qué fijarse. O sea, habían varias cosas aquí en paralelo en el fondo que uno le tenía que poner atención. Primero, ¿cierto? Acordémonos que polinomial, bueno, antes nosotros, ¿cierto? Estábamos viendo también el tema de las cuadráticas, ¿se acuerdan? Habían parábolas, nosotros de esas parábolas lógicamente optimizamos y sabíamos más o menos cómo trabajarlas, pero después, ¿cierto? Vimos el caso más general de una polinomial, y una polinomial obviamente es algo bastante más amplio en ese sentido, porque una polinomial es, o ya se le llama polinomial, a cualquier cosa, ¿cierto? Que esté desde el exponente 4 para arriba, ¿cierto? La otra pueden ser las cuadráticas, cúbicas y de ahí en adelante, ¿cierto? Yo le llamo polinomial solamente porque ya pueden ser obviamente de distintas clases de exponentes. Y estas, ¿cierto? Para optimizar tienen, digamos, sus particularidades. Pues aquí ya empiezan a aparecer, ¿cierto? Otros detalles en el fondo que yo tengo, digamos, que considerar. Y uno de los grandes detalles que tiene esto, de hecho, es, por ejemplo, en el caso de la cúbica, ya es un tema, porque la cúbica, ¿cierto? La forma de la curva puede ser como bien variable en relación, ¿cierto? A lo que uno, pues, obviamente uno conoce más o menos cuál es la forma general, pero resulta que dependiendo de los coeficientes que tenga la función, puede tomar formas súper diversas. Y obviamente esas formas diversas también a ustedes les condicionan, ¿cierto? Un poco cómo hacer la optimización. Ahí obviamente lo que particularmente les estén preguntando en un determinado momento, ¿cierto? La clase de óptimo que quieren lograr y todo eso, depende harto al final de esos otros coeficientes y de la figura que tomen. Y eso, bueno, de acuerdo a que vimos el ejemplo, vamos a llegar también, vamos a llegar a ese ejemplo obviamente para recordarnos un poco de esos detalles. Pero cierto, aquí lo que hay que acordar es que en el fondo la forma puede ser súper variable y que por eso, ¿cierto? Tiende a ser como muy práctico siempre graficar las funciones que uno va a optimizar. Analíticamente, bueno, hoy día vamos a ver un poco el tema de diferenciación. No sé si lo alcancemos a ver todo. Hay hartas cosas teóricas, pues esas teóricas yo se las dejo más de referencia. Rescatemos las importantes, digamos, de lo que más probablemente apliquemos. Pero cierto, la diferenciación es como una técnica que para este tipo de situaciones uno las puede aplicar, pero de ahí, cierto, el tema es que yo tengo también que compararlo gráficamente. ¿Por qué? Porque gráficamente, cierto, es precisamente lo que me da un poco la confirmación si lo que estoy haciendo es realmente lo que corresponde. Y eso, cierto, ahí en el ejemplo que vimos en la clase pasada y que ahora vamos a repasar también, notábamos que precisamente se producía, ¿cierto? Digamos, una situación súper especial en el fondo. Ya. Este es el ejemplo, ¿cierto? Que primero, no sé, hicimos la ecuación en el fondo que lo representaba, pero también, ¿cierto? Después lo fuimos a resolver en Excel en particular. ¿Ya? ¿Se acuerdan que era como una caja? Digamos, partíamos de un cajón cuadrado, simplemente, o sea, perdón, ni un cajón siquiera, era una plancha cuadrada de cartón, en el fondo que yo tenía que decidir de qué tamaño hacerle, ¿cierto? Estos cortes en la esquina. Que para mí, yo le iba a decir, digamos, que esto iba a ser de tamaño X, ¿ok? O sea, lo que fuera, o sea, X era una distancia, obviamente, una cierta longitud dentro del total
digamos, de la dimensión de esta pieza general, que era de 60 pulgadas, no me acuerdo, 60 por 60 pulgadas. Entonces, en el fondo, yo tenía que hacer estos cortecitos y eso obviamente se le descontaba a las 60 pulgadas. Y aquí la idea era hacer una caja, ¿cierto? Obviamente, estos cortecitos permitirían subir un poco estas como aletas, ¿cierto? Y formar una caja. Y aquí lo que se quería maximizar en el fondo era el volumen de esa caja. Entonces, aquí, ¿cierto? Se terminaba representando en la figura de esa manera, ¿cierto? Que cada lado de la base iba a ser las 60 pulgadas menos 2 veces, ¿cierto? La SX, que era lo que yo debía determinar cuál era el X que me convenía. Y la otra, digamos, la altura de esta caja debe ser obviamente X, porque ese era el pedazo que precisamente yo le sacaba para que tratara, digamos, que se fuera para arriba, en el fondo. Entonces, esta forma, ¿cierto? Obviamente de la caja tiene un volumen que tiene que ver, digamos, el volumen, la ecuación general de volumen, ¿cierto? Es digamos, la base, ¿cierto? Por esa, es toda la base completa, ¿cierto? ¿Cierto? El ancho por el largo, en este caso los dos son 60 menos 2x, de vista desde arriba esto es cuadrada, ¿cierto? Y la altura, ¿cierto? Es la otro elemento que yo multiplico, o sea, la base por la altura, ¿cierto? Es esto 60 menos 2x al cuadrado por x, ¿cierto? Que es la altura y eso me da el volumen. Y esa es la cifra que yo tengo que optimizar, ¿cierto? Esto precisamente es lo que yo tengo que optimizar. Y por lo tanto, digamos, tengo que dejar toda esta expresión del volumen, ¿cierto? No me sirve así como base por altura, sino que tengo que dejarle los términos de x, porque lo único que aquí yo no conozco es precisamente el x. Entonces, hago obviamente la expresión, pongo la base por la altura, o sea, la base en el fondo son estos 60 menos 2x por la altura x, y empezamos aquí, ¿cierto?, a desarrollar para terminar con una expresión de volumen que era una cúbica, ¿cierto? 4 por x cubo menos 240x cuadrado más 3600x. Esa era mi forma, ¿cierto?, que tenía finalmente. De esta forma, ¿cierto?, en el fondo yo era lo que fuimos a optimizar Excel. Y a ver, dejen. Ayer qué día fue 3, ¿cierto? A ver si lo encontramos al tiro el archivo. Este debe ser. ¿Cierto? Ya, aquí está, ¿cierto? Que fue lo que hicimos. Que hicimos dos cosas, en realidad. Una era hacer la optimización en sí, ¿cierto? Que era, en el fondo, lo hicimos con Solver, ¿cierto? Que nosotros, acuérdense, para Solver hay que pasarle básicamente dos cosas. Una, un espacio en blanco, donde Solver puede, ¿cierto?, asignar el valor de la variable. Ya, una celda en blanco donde Solver va a ir poniendo, digamos, valores de la variable para, en base a eso, ir optimizando. Y lo otro que necesita es digamos aquí el volumen, el cálculo del volumen, ¿cierto? El cálculo de la ecuación del volumen. Y eso, obviamente, es solo dos cosas, parámetros que le pasó al solver. Aquí nosotros, a ver, abramos solver para acordarnos de eso, ¿cierto? En solver, bueno, de hecho aquí están los parámetros ingresados. Digamos, los parámetros que nosotros del solver estamos ocupando actualmente, lo primero es el establecer objetivo, ¿cierto? Que es la celda, yo le tengo que indicar ahí la celda en particular, ¿cierto? Donde está la función calculada, ¿cierto? Que eso es lo que yo le decía que aquí es importante, la función calculada, ¿cierto? Es la que debe estar ahí. Para maximizar, minimizar o valor de, en este caso era estábamos maximizando esta función porque lo que queríamos era maximizar, ¿cierto? El volumen. Y después dice cambiando las celdas de variables, ¿cierto? Esa celda en particular que hice ahí, la B4, es donde yo tenía el espacio en blanco, ¿cierto? Para que Excel lo asignara. Aquí obviamente, si hay más variables, aquí es donde yo las tengo que indicar todas. Y eso era todo lo que había que indicarle a Solver como parámetro. Después, ¿cierto? Verificar que acá abajito, ¿cierto? Donde decía
esto el método de resolución dijera GRG no lineal, es el que viene por defecto normalmente, así que eso en este caso, para este tipo de problemas, no debería ser problema, a menos que ustedes lo hayan cambiado. Y después resolver, ¿cierto? Se buscaban resolver, aparecía la ventanita, ahí yo les decía, ¿cierto?, que había que fijarse en particular de que no hubiera un signo de exclamación aquí, ¿cierto?, porque eso era un error. Y si no estabilidad ese error es porque por lo menos Excel terminó el procedimiento de manera normal, ¿ya? De acuerdo, otra historia es que sea el óptimo y ahí vamos a ver eso, pero por lo menos, ¿cierto?, no encontró errores de cálculo en el proceso que hizo. Aceptan, ¿ya? Y ahí está el resultado, obviamente, que ya estaba de antes, lógicamente. Para 10, ¿cierto? El resultado era el volumen de 16.000. Hasta ahora, ¿dudas? ¿Se recuerdan de esto? ¿O alguna pregunta sobre el procedimiento? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Y lo otro, o sea, una vez optimizado, ¿cierto? En realidad lo que hicimos fue también graficar para ver un poco de manera, obviamente, gráfica de partida, ¿cierto? Cuál era la forma que tenía realmente esta función. Y probamos en realidad con distintas escalas de distintas partes, qué sé yo, y llegamos obviamente a esta figura, que era la que representa un poco el cómo se comporta. Y aquí, de hecho, nos dimos cuenta que hay un pequeño gran pero, ¿cierto?, con respecto a esta optimización que hicimos recién. ¿Por qué? ¿Cierto? Acuérdense, cuando vimos también digamos, la ecuación en la PPT, ahí volvamos un poco, ¿cierto? Sabemos que los X, ¿cierto? En el fondo, el pedacito que yo le voy a quitar, ¿cierto?, a estos lados de 60 pulgadas, lógicamente que tiene un límite físico. Necesariamente, ¿cierto? Aquí hay un límite físico, porque resulta que digamos, la dimensión de ese X, lógicamente, obviamente, de una manera bien ridícula, ¿cierto? Podría solamente llegar a 30, que en el fondo sería como que todo fuera el X, el pedazo que le saco completo, y sin dejar, obviamente, espacio para los lados, que obviamente no puede ser así, pero como número, ¿cierto? Podría solamente llegar hasta hasta ese límite, ¿de acuerdo? Y en ese caso, ¿cierto? Obviamente es como ningún X superior a 30 tiene en realidad sentido, lógicamente, porque no hay, digamos, de dónde sacar material para que esto tuviese digamos, un X, ¿cierto?, mayor a eso, para que este pedacito que le estoy sacando fuera mayor a eso. Y por el otro lado, también por una cuestión de lógica física, ¿cierto? También sabíamos que no podía ser menor a 0, porque lógicamente no existe una distancia negativa, porque esto tenía que ser de 0 para arriba. Entonces, en ese contexto de lo que X puede ser, que es lo que, ¿cierto? Acuérdense, llamábamos que era el dominio. En ese dominio, ¿cierto? De 0 a 30, el X se puede mover. Y si esa parte nosotros vamos al gráfico y nos fijamos, ¿cierto? El 0 está por ahí, obviamente es cuando empieza. El 30, ¿cierto?, está por acá, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estábamos optimizando precisamente era ese sector, digamos, esa curvita, esa primera curvita que sube y baja, digamos, lo que estábamos optimizando. Y ahí es donde estábamos buscando el óptimo, que con, digamos, Excel. Cuando hicimos, digamos, la planilla, ¿cierto? Nosotros, de hecho, dejamos la celda vacía. Y eso provoca, digamos, que Excel lo considere a partir de un 0, como punto, como número inicial, digamos, para que empiece a hacer los cálculos. Y Excel, claro, en ese sentido yo le decía, básicamente lo que hace es pararse aquí, mira para los dos lados en el fondo y ve para acá crezco, para acá no, me empiezo a mover para el lado que crezco simplemente. Y se va moviendo, moviendo, moviendo hasta que llega un punto, ¿cierto? Acá arriba, que es el 10, obviamente, que es donde ya, si se sigue moviendo, va a ver que empieza a decrecer.
Entonces, lógicamente, en ese momento Excel para y dice, ok, yo llegué como al óptimo o al máximo. Y en este caso, claro, por el dominio eso estaba bien, pero ¿cierto? Una de las cosas que conversábamos es que, por ejemplo, si el dominio de esto hubiese sido más amplio, por ejemplo, hasta 50, el 50 está por acá arriba, ¿cierto? En realidad está como fuera de lo que aquí veo en el gráfico. Y si el procedimiento que aplicamos en Excel hubiese partido igual en 0, hubiese llegado a este punto, hubiese llegado al 10. Y en el 10 hubiese dicho, ok, ya llegué a mi óptimo, no necesito seguir creciendo. Cuando en realidad, aquí todavía, ¿cierto? Tenía que pasar para abajo y volver a subir y allá, por allá arriba, encontrar realmente el óptimo de si el dominio hubiese sido de 0,50, por ejemplo. ¿Cuál es el tema ahí, cierto? Que si yo me guío solamente por una cuestión de la función, o sea, de la optimización que hace Excel, debo tener ese cuidado, ¿ya? De que Excel optimiza hasta que llega a un punto donde, alrededor de donde está mirando, obviamente pareciera que no hubiese nada más que mejorar, ¿ya? Y se puede equivocar en ese sentido, porque él no sabe mucho más, ¿cierto? No nos ve más allá a lo lejos, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Y por eso, si uno grafica esto, uno se hubiera dado cuenta, ¿cierto? Obviamente que esto está mal, que no es ese el óptimo, sino que, por ejemplo, es el punto por allá donde está el 50, que está mucho más arriba. Entonces, por eso sirve, obviamente, graficar. Y analíticamente hablando, ¿cierto? Obviamente, si nosotros derivamos, bueno, las derivadas nos van a dar ciertos puntos en particular de referencia, nos van a decir que miremos ahí, pero no necesariamente también van a ser los óptimos. Por ejemplo, estos puntos en las derivadas van a aparecer, pero si hubiese, no, estaba en el caso ese de 0 a 50, ¿cierto? Como dominio, el 50 está por allá arriba, y eso en las derivadas tampoco en realidad les da información. Digamos, no les habría reportado ese punto en particular. Entonces, al final esto tiene como todo un procedimiento, que eso es lo que vamos a ver un poco más adelante, que en el fondo, ¿cierto? Es el que les asegura, ¿ya? Que están buscando donde deben buscar, que no están, digamos, dejando de considerar cosas que deberían considerar y eso, ¿ya? Porque por eso les digo siempre que verifiquen gráficamente qué forma tiene la función, cuál es el dominio de la función y cómo se comporta dentro de ese dominio, y de ahí ver si lo que le está entregando Excel o la solución analítica es lógica con respecto a eso. Y si no lo es, obviamente, bueno, el gráfico es el gráfico de la función, entonces claramente ahí les va a dar una pista de para dónde realmente tienen que moverse en lo que están haciendo, ¿ya? Y volvamos acá. Y bueno, ahí quedamos. Pues. No sé, ¿dudas? De todos modos, ahora que veamos diferenciación, vamos a volver un poco a lo mismo, lógicamente, y a repasar el procedimiento. Ahí sí vamos a ver efectivamente los pasos que hay que seguir como para fijarse y optimizar adecuadamente. Pero por el momento, ¿dudas? ¿Todo bien? Bueno. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar, parece? Todo bien, profe. Sí, ya. Entonces, diferenciación. ¿De qué se trata? Probablemente, bueno, claro, me decían que no sé si todos vieron en algún momento diferenciación o ya no se acuerdan. ¿Se acuerdan algo? ¿Todos lo vieron? ¿O alguien no ha visto nunca diferenciación? ¿Mm? ¿Ya? Parece que todos en algún momento han visto entonces. Ya. Igual vamos No a me suena para repasar, mí. ¿no? Ya. Igual vamos a ver de lo más básico, lógicamente. Bien, obviamente, condensado y vamos a ver solamente como la parte que nos sirve, porque como les decía, o sea, el tema de diferenciación es parte, digamos, del cálculo, digamos, y obviamente el cálculo es una cuestión muy grande que puede tomar varios cursos, ver todo, pero nosotros en particular necesitamos el tema de la diferenciación porque es lo que nos permite detectar particularmente, ¿cierto? Los puntos donde hay al menos máximos y mínimos locales, ¿ya? Y digo al menos porque
Ahí van a ver, digamos, cómo funciona en el fondo, qué es lo que realmente encuentra, ¿ya? Y ahí se dan cuenta de por qué en el fondo hay que tener cuidado también con respecto a lo que la diferenciación dice. A ver, voy a poner esto en pantalla completa cuando reaccione. Ahí está. Ya. La gran idea detrás, digamos, de la diferenciación en el fondo es precisamente el concepto, en el fondo, ¿cierto?, de la razón de cambio, ¿de acuerdo? Promedio o la pendiente también, que puede tener, digamos, una determinada recta o una determinada curva. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente si es una recta, como en este caso, ¿cierto? En una recta, mis pendientes son siempre iguales, se mantienen, ¿cierto?, exactamente iguales siempre. Así que aquí una pendiente en una recta, yo la puedo calcular, ¿cierto? No sé si se acuerdan, eso también es como materia de enseñanza media, pero teniendo dos puntos de esa recta, yo puedo efectivamente calcular la pendiente que tiene y obviamente reconstruir en el fondo la ecuación de que me está representando esa recta, ¿ya? Y esa pendiente también en el fondo es la razón de cambio que tiene, digamos, la recta para efectos de cómo crecen los valores. ¿En qué sentido? Por ejemplo, vamos a escribir aquí una ecuación cualquiera. ¿Dónde estoy? Aquí. Por ejemplo, si aquí dice f de x, ¿cierto? Esa es la función. Y fuera, no sé, 2x más 5, por decir algo, cualquier cosa. Ya. El 2, ¿cierto? Esa es la pendiente. Pendiente positiva, ¿cierto? Si el número es positivo, pasa lo que se observa aquí, que a la medida que voy avanzando del x para allá, ¿cierto? Que el x va creciendo, también los valores de f de x van creciendo. Eso es lo que dice que digamos que la pendiente sea positiva. Si es negativa, es al revés, pues mientras crece el x, disminuye el valor de f de x. Y aquí, ¿cierto? Lo que en realidad es como relevante para el tema de diferenciación es este 2, ¿cierto? Eso es también en este sentido, ¿cierto? En una recta, y obviamente cuando vemos curvas, es exactamente la misma idea que hay detrás. Resulta que es la razón de cambio. ¿Y por qué se le llama, digamos, o por qué se considera que es como la razón de cambio? Porque por cada x, ¿cierto?, que ustedes avancen, la recta, digamos, y el f de x va a avanzar en 2. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si tenemos f de 5, ¿cierto? Eso es cierto, 2 por 5 más 5 va a ser 15, ¿cierto? Evaluar simplemente. Y si hacen f de 6, va a ser 2 por 6, 12, más lo mismo 5, 17. La diferencia, ¿cierto?, que entre estos dos es de 2. Y es de 2 porque el coeficiente que acompaña al x es 2. Por eso es el paso, en el fondo, es la distancia que avanza cuando avanza una unidad, en este caso el x, ¿ya? Y esa es lo que en este caso se llama la razón de cambio, ¿cierto? Ahora, en la diferenciación, básicamente lo que busca es literalmente esa misma razón de cambio, ¿de acuerdo? Pero lo puede hacer también en curvas. Y vamos a ver obviamente ahí en su momento qué significa eso en particular, digamos, que sea capaz, digamos, de verlo en curva realmente. Bueno, un poco de teoría, ¿cierto? Dice, en las funciones no lineales, ¿ya? ¿Cierto? Cuando yo, por ejemplo, es una parábola o cualquier otra cosa, una cúbica, lo que sea, la razón de cambio en el valor de y, que es obviamente este f de x, ¿cierto? Que en el fondo es cuánto me crece en el eje vertical, en relación con un cambio de x no es constante, ¿cierto? Por ejemplo, tienen típica parábola, ¿cierto? Obviamente, por ejemplo, aquí en la curva, si ustedes se paran en distintos puntos, ¿cierto? La razón de cambio, esa que era constante en una recta, ahí en realidad no es constante, va cambiando, ¿cierto?
en la medida que ustedes se mueven a través de la curva y cambia constantemente de un punto a otro, aunque esté infinitamente cerca, igual ya no es la misma. Y en este caso, digamos, ahí es donde aparece el tema de las derivadas. Por ejemplo, en esta misma función, ¿cierto? Esto es, ¿cierto? Una parábola, ¿ya? Y aquí también está, en esta ecuación obviamente va a haber una razón de cambio. El tema es cuál es esa razón de cambio. Y lo que más en realidad como que uno le sirve saber aquí es cómo yo puedo generar una expresión que me entregue en el fondo la razón de cambio, pero en cualquier parte de la curva, ¿ya? No solamente que sea en un punto específico, sino que en cualquier parte de la curva yo pueda conocer esa razón de cambio. Una forma, digamos, o un poco para entender la idea que hay detrás, imagínense, ¿cierto? Lo que hice aquí, que sea esto un ejemplo, ¿cierto? Obviamente. Supóngase que una persona hace un viaje de placer en automóvil y que la distancia recorrida en total, ¿cierto? Esto es como toda la distancia que ha recorrido, puede describirse en función del tiempo t por medio de la función no lineal 8t cuadrado más 8t, ¿ya? Eso simplemente, obviamente, a la medida que t aumenta aquí, como los dos términos son positivos, esto va a seguir aumentando, ¿cierto? Naturalmente esa parte va a seguir aumentando. Y, ¿cierto? Bueno, cuando t es 0, f de t es también 0, pero si cualquier número t es positivo, obviamente esto va a seguir creciendo. Entonces, por eso en el fondo representa como la distancia que esta persona va acumulando. Y, ¿cierto? Es, digamos, se representa, digamos, a través de la ecuación. Donde d se mide en millas, t en horas, y en este caso t se puede mover, ¿cierto? Entre 0 y 5 en particular. Ese es como su dominio en el fondo. Acá estoy, ¿cierto? Ahí, entre 0 y 5. Y en ese viaje 5 horas, obviamente, la velocidad puede variar continuamente, porque si también la distancia en el fondo es, digamos, un poco variable en términos de la manera en que se va cubriendo, también, ¿cierto? Es porque es la misma velocidad, ¿cierto? También está siendo en ese sentido variable. Ahora, pregunta general. La velocidad, ¿cierto? Tenemos acá abajo. ¿Cómo se mide la velocidad? ¿Cuáles son las unidades de velocidad? Obviamente hay varias, pero en particular, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, deme un ejemplo o el tipo de Metros unidades. por segundo. Por ejemplo, ¿cierto? Metros por segundo o pueden ser kilómetros por hora, ¿cierto? Kilómetros Cualquier por hora. cosa por el estilo. En el fondo es arriba, Sí. es una distancia y abajo es un tiempo. Ya. ¿Qué tengo aquí yo? En este caso, millas, que obviamente el equivalente a kilómetros, en realidad un kilómetro, ¿cierto? No, perdón, una milla. Deja borrar eso. Borrador. Ahí. En realidad es casi 1,61 kilómetros, una milla, aprox. Es ligeramente menos de 1,61, pero es casi 1,61. También obviamente es una medida, entonces millas, digamos, por hora también es digamos, una expresión de velocidad. Pero esta función está solo en millas. No me está diciendo cuál es la velocidad que tiene este vehículo en cada instante. Entonces la pregunta es esa. ¿Puedo desde esta expresión tener la función que me calcula la velocidad de este vehículo en todo momento? ¿Se puede? ¿Que les suena de algo eso? No, si no se puede, no hay problema, si por eso estamos viendo esto. Ya. Precisamente,
la variación, digamos, de la distancia en el tiempo, lógicamente, es la velocidad. Y por lo tanto, si yo tengo una función de distancia y la varío en el tiempo, ¿cierto? Lógicamente lo que voy a obtener es la variación o la expresión de la velocidad. Y eso, digamos, ya un poco más adelante, obviamente, vamos a ver particularmente cómo se hace. En este caso, ¿cierto? Pensemos en esta misma ecuación, pero vayamos viéndolo un poco así como linealmente, ¿de acuerdo? Un poco para ir entendiendo el concepto, ¿cierto? De cambio instantáneo, en realidad, que aquí se produce. Parte, obviamente, de una manera más general, y si ustedes, por ejemplo, a ver, en este caso, ustedes, ¿cierto? Decían que, por ejemplo, el viaje demoraba 5 horas, ¿ya? La distancia a las 5 horas, ¿cierto? ¿Cuánto era? 8 por 5 al cuadrado más 8 por 5, ¿cierto? Es, digamos, reemplazar el 5 como límite superior en la ecuación. Y aquí con eso ustedes van a saber cuánta distancia en total recorrió en 5 horas. Entonces, 8 por 5 al cuadrado es 125, más 5 por 8, 40. Ya, y esto 8 por 125, ¿cuánto es eso? Es 800 en 1000, si no me equivoco, ¿no? ¿Alguien tiene calculadora ahí para hacerlo? Yo creo que es 1000. A ver. Creo que es 125 por 8, sí, es 1000. Entonces, 1040 millas, en este caso, se recorrieron, ¿cierto? En 5 horas. Si ustedes tuviesen que decir cuál fue, en el fondo, la velocidad promedio de todo ese tiempo, ¿cuál sería? ¿Cuál fue la velocidad promedio? Dividir la cantidad de horas, me imagino. ¿Cierto? Porque la velocidad promedio, digamos, es la distancia a 1040 millas en las 5 horas que se demoró. ¿Ya? Pero esto, bueno, 1040 dividido por 5, 208. ¿Dónde estoy? 208 millas por hora. Eso es mucho. Es como 300 y tantos kilómetros por hora. Esto era un Fórmula 1, se iba el tipo. Millas por hora. ¿Ya? O iba en un avión. Claro, no sé, pero claramente iba en algo demasiado rápido. Pero este, obviamente, es un valor promedio global, simplemente, de principio a fin, 208 millas por hora promedio. Pero la función que describe la distancia en función del tiempo no es lineal y por lo tanto tampoco, lógicamente, la velocidad era pareja durante todo este, digamos, todo este traslado, sino que iba variando. Y eso es precisamente lo que, digamos, la diferenciación les permite ir determinar de manera instantánea, ¿cierto?, la velocidad en cualquier momento. Si ven, por ejemplo, este ejemplo, también achicando un poco más digamos, el marco de referencia. Si, por ejemplo, en una hora, ustedes reemplazan ahí los valores, ¿cierto? ¿Dónde estoy? No me veo. Aquí estoy. Si en una hora ustedes evalúan la función, ¿cierto? Que sería, ¿cierto? No sé, por ejemplo, eso también depende de donde la mía. Esto, no me veo el puntero. Perdón, disculpen. No aparece. Aquí sí, ¿cierto? Como referencia. De hecho, también más encima aquí depende de qué punto de referencia se ponga. Pero considerando entre el T1 y aquí, por ejemplo, el T2, si ustedes ven la diferencia de distancia que hizo, ¿cierto? Y eso lo dividen en el tiempo que se demoró en hacerlo, les da, por ejemplo, en este caso, 32 millas por hora, pero promedio. Si partiendo del mismo punto ustedes solamente avanzan, ¿cierto? Digamos menos tiempo, 0,5 horas como diferencia, en este caso la velocidad promedio les baja 28 millas por hora. La diferencia entre estos dos es obviamente porque la otra media hora anduvo más rápido y por lo tanto le subió el promedio. Si
la diferencia de tiempo la miden como 0,1 horas, pedacito súper chiquitito. Aquí, por ejemplo, la velocidad promedio hubiese sido 24,8 millas por hora. Y así, si lo van haciendo cada vez más pequeñito, ¿cierto? Se van a ir acercando progresivamente a un valor que en este caso probablemente, ¿cierto?, sea 24, converja a 24. ¿Ya? Y eso, obviamente, es lo que a mí me interesa saber, o sea, en un momento exacto en el tiempo, en el T1, particularmente cuando lleva 1 hora, ¿cuál era su velocidad en ese instante, por ejemplo? Y esa es en el fondo la tasa de cambio de la posición, ¿cierto? Con respecto al tiempo, es la velocidad instantánea. Y ahí es donde aparece el famoso límite. No sé, esto los que vieron cálculos se acordarán, ¿cierto?, de la idea de límites, que en realidad, no, ahora no, nosotros no vamos a calcular límites ni nada por el estilo. Es solamente para que sepan de dónde viene un poco esta cosa. El límite, ¿cierto?, en el fondo es no sé, diría un procedimiento matemático que lo que calcula, ¿cierto?, es el valor, digamos, que toma una función cuando se acerca, ojo, cuando se acerca a un cierto número, no cuando está exactamente en el número. Y eso hay una pequeña diferencia, porque también depende del tipo de función, ¿ya? Pero es una aproximación infinita, si quieren verlo de esa manera. Pero es, digamos, por eso es un límite de cuando una función tiende a un cierto valor. Y la notación, fíjense que es un poco lo que está acá abajo. Por ejemplo, se dice el límite de f de x, una función x, ¿cierto? Es cuando x tiende a a. En el fondo, ¿cierto? Cuando el x se empieza a acercar al valor de a, esta función se empieza a acercar también, en este caso, por ejemplo, al valor de L. ¿Cuál es la idea de eso? Que precisamente detrás de esto está un poco la idea, ¿cierto? Esto de en el caso del ejemplo que estábamos viendo de la velocidad o de la velocidad de cambios instantáneas, en el fondo, porque es cuando me estoy aproximando a algo, ¿cierto?, que está ocurriendo ahí. Ustedes dirán, pero ¿por qué esto simplemente no se evalúa así, tal cual, ¿cierto? Que le pongo el punto simplemente encima. Sí, se puede, a veces se puede, digamos, depende de la función. Hay funciones donde en realidad tú en el punto específico no lo puedes evaluar, ¿ya? No está determinada la función, pero el límite sí existe. Es como raro eso, pero el límite puede existir, pero no la función evaluada en el punto. Entonces, por eso se define de esta manera, como una aproximación, cuando el X se aproxima a un valor. Y hay muchos otros que se pueden reemplazar directamente. Por ejemplo, este es un típico cálculo de límite, ¿cierto? Que en realidad, bueno, esto es para expresar un poco lo que estaba en el ejemplo ese que estábamos viendo del auto, ¿cierto? Por ejemplo, el límite cuando t tiende a 1, en el fondo lo que me interesa es cuando el tiempo de viaje está cerca de 1 hora, ¿cuál es, cierto, en este caso, la velocidad en ese momento? Y aquí, obviamente, está como todo el desarrollo de las distintas, digamos, que en el fondo, o sea, no de las opciones que vimos, sino de las ecuaciones que representan la situación. Porque, digamos, esta es la forma que se construye, ¿cierto? Y al final yo termino llegando a esta expresión, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, es una función que particularmente ustedes pueden reemplazar directamente el t por 1 y hacer el cálculo y queda 3 por 8, 24, que era obviamente lo que parecía ser cierto, que se acercaba a esta función en la medida que ustedes se iban acercando al valor. Esta es como la forma genérica en que se puede hacer un límite. Como les digo, nosotros nos vamos a particularmente calcular límites, ¿cierto? Pero es la clase de análisis que hay detrás y el por qué se hace derivación. O sea, en realidad con derivadas yo estoy acortando el camino en una parte, digamos, de todo este trabajo de los límites. Los límites vienen antes. Pero aquí, digamos, sí es un poco, es importante un poco saber de dónde viene y qué es lo que estoy representando en el fondo. Los límites, obviamente, hay toda una teoría, que esto lo vamos a pasar como bien así, se los voy a nombrar más que nada. Tienes, lógicamente, sus propias reglas, digamos, de existencia o de no existencia, ¿cierto? Cuando se puede o no se puede calcular.
y obviamente también distintas técnicas para ser calculado en primer lugar, ¿ya? Y bueno, obviamente un límite en ese sentido existe en la medida, ¿cierto? Que si ustedes se aproximan al valor, por ejemplo, A en este caso, por la derecha o por la izquierda, resulta que por los dos lados les da el mismo número, ¿de acuerdo? Hay funciones donde eso no pasa y el límite en el valor que ustedes están viendo no existe en ese sentido, ¿ya? Que, por ejemplo, creo que aquí, en este caso, por ejemplo, aquí no existe el límite cuando ustedes, por ejemplo, llegan a 4, que está ahí. Porque si se acercan por la derecha o si se acercan por la izquierda, les da valores distintos porque es una función por tramos, ¿no? Entonces, por naturaleza, no llega al mismo valor, ¿cierto? Cuando se aproximan infinitamente. Acuérdense que aquí, por ejemplo, el 4, ¿cierto? Aquí, ¿dónde estoy? Aquí, ¿cierto? El 4 no está incluido en este segmento de la ecuación. Ya está en el otro tramo, está en la parte de acá abajo, no está acá arriba. Pero esto es límite, ¿cierto? No estoy evaluando realmente en el punto, me estoy acercando al punto todo lo que puedo, pero eso técnicamente sigue siendo parte de esta ecuación, pues no de la otra, porque jamás llego al 4, me acerco nomás. Y en ese sentido, igual el límite es distinto, digamos, si vengo por la parte de arriba bajando o, ¿cierto? Voy por esta parte de abajo subiendo. En estos casos el límite no existe. Eso obviamente vamos a ver más adelante en qué influye, ¿cierto? Al momento de hacer optimizaciones, digamos, sobre todo de ecuaciones que son por tramos, ¿ya? Las ecuaciones por tramos son súper frecuentes y si pasa esta situación que está aquí, lógicamente que tengo que tratarla todo de una manera especial para que esta cosa efectivamente funcione. Por ejemplo, en este caso, cuando el x tiende a 3, ¿puedo evaluar eso? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué valor daría? ¿Como profe? Sí, cuando esa función, ¿cierto? X cuadrado menos 9 dividido por X menos 3 se acerca al valor 3, ¿cierto? Cuando X tiende a 3, ¿qué valor toma la función? 0. Porque, fíjense, arriba, ¿cierto? Así, evaluado a lo bruto en el punto, esto sería, ¿cierto? 3 Sí, 3 cuadrado por 3, menos 9. 9 y abajo 3 menos 3. Van a tener un lindo 0 dividido por 0. Y eso, por definición, no se puede. No está determinado. No está Exacto. determinado. Entonces, ¿que esto tiene un valor o la respuesta es no tiene límite, no está determinado o qué cosa? Hay que sacar el límite en ese caso, ¿Cierto? porque eso En no es realidad, ¿cierto? representativo de... Sí, El límite, exacto, es otra no, historia el el reemplazar no límite. es representativo. Sí. Exacto. Y aquí, por ejemplo, en realidad, si esto, bueno, como le decía, no vamos a ver particularmente límites, pero si hacen el cálculo, de hecho, pueden con una hoja Excel probar que funciona así. El límite de esta función, de hecho, es 6. Esa división termina dando 6, ¿ya? Y no 0 dividido por 0. Por eso es la diferencia de un límite con una evolución de una función común y corriente, ¿ya? Ahora, ese 6, como le digo, igual, hay, digamos, técnicas para poder calcular el límite efectivamente, pero aquí, ¿cierto? Em, lo que en realidad interesa es que detrás de todo este tema está esa idea, como les decía, de que en curvas, digamos, lo que existe son tasas de cambio instantáneas, que no necesariamente, ¿cierto? Es como, sí, o sea, la visión que podemos tener de una recta, en realidad no se comporta igual cuando hay una curva. Y por lo tanto aquí hay que aplicar como otras técnicas para poder saber particularmente esas razones de cambio. Y nos interesan las razones de cambio, ¿cierto? Instantáneas, más que nada porque también es lo que nos permite detectar los puntos de optimización de una curva, ¿ya? Por lo menos sus máximos, sus mínimos, sus puntos de inflexión y cosas que ya vamos a ver, ¿cierto? Que es lo que nos avisa cuando, cuando tenemos en el fondo esto, digamos, las derivadas, obviamente nos da lo que buscamos, pero las derivadas aparecen de acá, de los límites, ¿cierto? Se terminan llegando.
¿Se acuerdan de esto? También esto es como materia, no sé, no de primero, segundo, medio. Los productos notables, o que también tenía otro nombre, pero no me acuerdo cuál era el otro nombre también que le decían esto, que en el fondo uno tenía casi que aprenderse de memoria estas cosas, ¿se acuerdan? El más típico y el que probablemente ustedes ocupan todavía, por ejemplo, estos dos, pues, los cuadrados de un binomio, ¿se acuerdan? Este también se ocupa mucho y de aquí en adelante ya las cosas empiezan a ser más raras. Los cubos, ¿cierto? También son fórmulas que uno en algún momento uno se sabía. Bueno, en este caso Usted lo sirven dijo, como profe. vamos. Sí, en algún En momento algún no sabíamos esto, ¿cierto? sí. Y no habíamos aprendido de memoria esto. Pero bueno, ahora podemos obviamente recurrir a una tabla. Pero en la diferenciación de repente estas cosas nos sirven por la forma y por las fórmulas, digamos, que se ocupan para diferenciar, por lo menos en la forma, si es que, digamos, la ecuación tiene una forma, en el fondo, que obedece, en el fondo, a alguno como de las derivaciones estándares, ¿de acuerdo? Eso sí, si obedece a alguna de esas formas, como que hay un procedimiento claro para derivar y una metodología, una mini metodología, y ahí de repente hay que usar esto, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces ahí, ¿cierto? Puede que tengamos que recurrir a estas tablitas por ahí, ¿cierto? De acordarnos cómo se opera. La derivada, entonces, ¿qué cosa es la derivada? Los límites, en realidad, como decía al final, los límites son es de hecho de dónde nació esto, pero en términos prácticos los límites no son muy, como para la redundancia, prácticos en realidad, ¿cierto? Son como un pequeño problema estar calculando límites de esa manera. Entonces, cuando yo deseo conocer, ¿cierto?, una razón de cambio instantánea en un punto en la curva, en realidad lo que existe, ¿cierto?, y lo que soluciona la vida en gran medida son precisamente las derivadas y la función que resulta, lógicamente, de esa derivada, que es lo que aquí interesa, obviamente, obtener. Y la derivada es, podemos pensarlo en estos términos, una representación geométrica de la razón de cambio instantánea de una determinada curva. Y eso es, obviamente, en un punto específico de la curva, ¿de acuerdo? Porque una curva, si usted se va moviendo a través de, por ejemplo, una parabólica, ¿cierto? Una parábola, perdón, una parabólica, una parábola. Esa tasa de cambio va cambiando también en cada punto, es distinta. En cualquier punto que ustedes separen de toda esta parábola, la razón de cambio es siempre diferente. Entonces, obviamente, por eso a ustedes les interesaría solamente en algún punto específico por lo que están particularmente, ¿cierto?, en ese momento haciendo. Entonces, a ver, sí. Y bueno, y la representación de esto es, por ejemplo, ¿cierto? ¿A dónde estoy? Aquí. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando del punto A, ¿cierto? Su razón de cambio instantánea en ese momento en particular, ¿cierto? Es igual a la pendiente de la recta que toca a esta curva en ese punto y solamente en ese punto. Esto es una curva, entonces si ustedes hacen como un macro, en el fondo, ¿cierto? Hay un punto. Si hay una recta teóricamente solamente puede tocar en un punto a esta curva si es que realmente es tangente. Y como los puntos, si quieren verlo de esa manera, los puntos que están antes y después del punto que a ustedes les interesa, como es curva, ya no la están tocando. Por definición no la pueden tocar porque si no, no sería curva. Y esa pendiente de esta recta en ese punto tangente justo, es precisamente la razón de cambio instantánea en ese momento. Y ahí lo que las derivadas nos sirve, ¿cierto? Es precisamente de tener una función que describe en realidad esta velocidad de cambio, pero en cualquier punto de la recta. Aquí, ¿cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, x. Y lo que necesitamos es una función donde podamos reemplazar este x, ¿cierto? Y que nos vaya dando cuál es la velocidad de cambio en estos puntos, en cualquier punto, digamos, de esta curva. Donde yo le diga que está el x, me tiene que responder en el fondo de esta ecuación cuál es en ese momento la velocidad de cambio.
Ya, y ahí vamos a llegar más adelante por qué eso, por qué buscamos eso en particular, ¿cierto? Los procesos de optimización, porque esa razón de cambio nos interesa. Porque, como les decía, el tema es que esa razón de cambio es la que nos da pistas precisamente de dónde están los máximos, los mínimos y toda la historia. Entonces, por eso, ¿cierto? Y a mí me interesa irlos buscando en particular. Y bueno, la definición de la derivada en realidad teóricamente es esto, donde, yo no me perdí acá, ¿cierto? Esta es la definición en la práctica. Afortunadamente, ¿cierto? Uno no tiene que hacer, rara vez tiene que hacer eso. De hecho, se puede. Si ustedes toman la ecuación y empiezan a jugar con la ecuación y aplicar lo que ahí dice, efectivamente van a llegar a la ecuación de la derivada. Pero eso es teoría. Y de ahí por eso aparecen después las reglas de derivación. Porque las reglas de derivación, yo aplico las reglas y punto. O sea, esas reglas de derivación se construyeron aplicando esta cosa de aquí hasta acá arriba, ¿ya? Pero obviamente es una versión ya resumida simplemente de lo que tengo que hacer. Comentarios acerca de la derivada, rápidamente, ¿cierto? La ecuación obviamente que está arriba es la expresión general para la derivada de una función x. La derivada, ¿cierto? Representa, como les decía, ay, pucha, se me pierde cada rato el puntero, realmente no lo veo acá. La razón de cambio instantánea es la variable dependiente, que eso es el f de x, es cierto, el valor que me va en el eje vertical resultando, dado un cambio en la variable independiente. La notación obviamente que está ahí arriba se utiliza para representar la razón de cambio instantánea, por eso es importante el concepto ese de instantánea en y con respecto a un cambio en x. Aquí los cambios en X, obviamente, no estamos hablando de cambios de una unidad, no es que pase de 1 a 2. Es instantáneo, también es infinitamente, digamos, cercano en el fondo. Y porque como son curvas, tiene que ser de esa manera. Y bueno, la derivada es una expresión general para la pendiente de la gráfica, ¿cierto? De esta función para cualquier punto en el dominio. Por eso nos interesa, ¿cierto? La derivada, porque con la derivada podemos tener, ¿cierto? Esa razón de cambio en cualquier parte. Y después vamos a ver, ¿cierto? Que hay ciertas razones de cambio en particular que nos van a interesar para hacer el optimización, digamos, de una ecuación. Y también pasa, obviamente, y es posible que ocurra, que si el límite de esa ecuación que está ahí arriba no existe, que puede ser, la derivada tampoco existe. Hay ecuaciones en particular donde no puede, por la construcción de la fórmula, y vamos a ver también casos, que no tiene derivada, no puede tener, por la figura particular que tiene, ¿cierto? La ecuación en algún punto, obviamente no tiene en ese punto en particular derivada. Y la diferenciación, ¿cierto? Sí, no sé, los que han visto antes, ¿cierto? Se anota muchas veces con esta, ¿cómo se llama esto? Apóstrofe, no me acuerdo cómo se llama, esa comilla arriba, creo que tenía, se llama apóstrofe, ¿no? Se le llama, digamos, a ese símbolo. Digamos, se indica, digamos, la cantidad de estas comitas que les pongo arriba en el fondo, ¿cierto? Me dice cuál derivada es, porque, también vamos a ver de ahí, existe, por ejemplo, porque ahí tengo la función original, tengo su primera derivada, ¿de acuerdo? Que obviamente es la representación de la velocidad de cambio de esa función, pero esa yo también la puedo, qué feo me quedó eso. No aparece F. Pluma. Pero también esta ecuación, a su vez, la puedo volver a derivar, ¿ya? Y de hecho, se puede en general siempre seguir derivando y derivando y derivando. Y eso obviamente va a representar que es siempre la velocidad de cambio con respecto a la función anterior, de donde sacaron ustedes la derivada. En el proceso de optimización nosotros vamos a llegar a este nivel, ¿cierto? Podemos derivar una vez para sacar información y hay problemas donde tenemos que derivar una segunda vez para sacar más información con respecto a la primera, ¿ya? Porque también la segunda derivada igual nos da información extra con respecto a la curva en particular, como vamos a ver.
Y aquí, ¿cierto? Es donde les decía, al final de toda esta cosa, ¿cierto? En la práctica, lo que se termina siendo, ¿cierto? Y lo que uno en realidad es como lo que se aprende, ¿cierto? Es las reglas de derivación, simplemente. Que todas estas reglas de derivación, como les decía, están hechas a partir, digamos, de esta función del límite. Simplemente que como hay o muchas funciones en el fondo tienen como las mismas formas siempre, aquí por ahorrar tiempo, obviamente, uno se aprende simplemente las reglas de derivación y las aplica, porque no tiene para qué estar calculando en particular, ¿cierto?, el tema de los límites. De las reglas de derivación como conocidas, una de las más conocidas es por ejemplo, bueno, lo que se ocupa harto. Digamos, la derivada de una constante, por definición, es 0, ¿de acuerdo? Piensen que si es una constante ya, por ejemplo, un valor 5, que f de x sea 5, así de forma. Ese 5 tiene variación si yo voy cambiando el x. ¿Varía de alguna manera? No. No, ¿cierto? Es constante, siempre va a ser 5, independiente del valor que yo le ponga, ¿cierto? Al x, en el fondo, sigue siendo igual siempre, y por eso es donde aparece en este caso, ¿cierto? Que su derivada, que es su razón de cambio, lógicamente, del valor de la función, es, por supuesto, 0, porque no me cambia el valor de la función. La otra expresión que quizás la mayoría de los ejemplos que nosotros vamos a usar. Uy, ¿dónde estoy? No sé si yo soy el ciego o el punto no aparece mucho. Cuando hay potencias, un x elevado a n, sea lo que sea, obviamente ese n puede ser cualquier número, ¿de acuerdo? Pero toda esta independiente de eso, digamos, se derivan igual. Y es ¿cierto? Como decía, en las polinomiales, por supuesto, esto siempre nos va a salir. Y la derivada de esa función es pasar ese n, fíjense que la función original es x elevado a n, ¿ya? Esa es la original. Este n pasa adelante y como exponente queda n menos 1. Por decir algo, si es x cubo la función, la derivada de x cubo es 3x cuadrado. El 3 pasa adelante y le disminuye un 1, ¿cierto? El exponente. Esa es la derivada de una función con exponente. Súper ocupada en general, ¿cierto? De muchos de los problemas que vamos a ver son precisamente al final son polinomiales de alguna u otra manera, ¿de acuerdo? Entonces quizás la que más empleemos es precisamente esa. ¿Qué otra hay? Esta, que en realidad es como la misma, ya en teoría yo no considero que esta sea como una regla aparte, porque piensen que esto, por ejemplo, ¿cierto? Hay gente, no sé, que se la aprende aparte, ¿cierto? Pero el 1, cuando ustedes dividen, ¿cierto? Una función de esta manera, como hace como un recíproco, en realidad lo que están haciendo es esto, ¿cierto? Por ejemplo, si fuera 1x cuadrado, en realidad es exactamente decir que x elevado a menos 2, ¿ya? Cualquiera de las dos formas que vean escrito esta cosa, en el fondo representa literalmente lo mismo, ¿de acuerdo? Y también las raíces, si recuerdan dónde estoy, las raíces son esto. Por ejemplo, si es una raíz enésima de una potencia m, ¿cierto? En el fondo esto es literalmente que están elevando una fracción. La raíz cuadrada, por ejemplo, de x, ¿qué es lo que es? Si yo lo escribo como exponente, ¿se acuerdan de eso? ¿Cómo sería? X cuadrado. No, x cuadrado, es x elevado a un medio. Eso es una raíz cuadrada. Sí, correcto, que X está elevado a 1 y la recuerda. Claro. Y la cúbica, por ejemplo, de x es x elevado a un tercio, ¿ya? No,
Si fuera raíz de, no sé, po, la raíz cúbica de x cuadrado, de nuevo, es x elevado a 2/3. Eso de lo que dice eso. Pero al final, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque este número, si derivan, aplica la misma regla de derivación. Por ejemplo, si derivo esto, su derivada, igual le quito el -2, 1, y queda así. Se aplica de todos modos lo mismo. O sea, tienen que acordarse nomás que estas dos situaciones en particular son en realidad, es la variable elevada a un exponente, pero de ahí en adelante se trata igual, digamos, como la anterior. Es simplemente la derivada de una donde hay un exponente y punto. También, si hay una constante que multiplica una función, que de alguna manera ustedes ven esta expresión, ¿cierto? Que es como factorizable en el fondo, ¿cierto? La constante la pueden dejar afuera y pueden derivar lo que está dentro. Y después, ¿cierto? La constante va igual a multiplicar la derivada. No hay problema con eso. Para ver que a veces, no sé, porque no tengan que quizás estar trabajando con números muy grandes, por ejemplo. A veces esta clase de reglas sirve en el fondo. ¿Qué otra cosa? Suma o diferencia funciones. También súper sencillo, porque también a veces hay cosas que son más o menos fáciles de derivar, entonces conviene de repente hacer esto. Si ustedes tienen, por ejemplo, o su expresión, entre comillas, se construye a partir de algo que puede interpretarse como la suma de funciones, también la derivada es la suma de las derivadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tienen, no sé, x cubo más 5x cuadrado, ¿cuál sería la derivada de eso? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? En el fondo aquí tengo una suma de funciones, ¿cierto? Porque la primera función es x cubo, la otra función es 5x cuadrado. Entonces, ¿cómo sería en este caso mi derivada? La vimos recién, si este es el caso, el más típico. Usando la anterior, sería 3 elevado a 2 al ¿Ya? cuadrado, más 5 por 2x elevado a 1. ¿Cierto? O sea, el 2 pasa multiplicando el 5, sería 10x en el fondo, ¿cierto? Porque cuando dejo Correcto. la variable sola es porque está elevado a 1. Se aplica lo mismo, en el fondo. Si tienen una suma o algo que se puede interpretar como una suma de funciones, pueden derivar cada pedazo de la suma por su cuenta. Ya, la multiplicación de funciones, esto ya es un poco más especial, pero tampoco es tan difícil. Si ustedes tienen una expresión que de alguna manera queda, ¿cierto?, como una multiplicación, ¿ya?, de dos funciones, en realidad la derivada de eso, fíjense, funciona así, es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. O sea, las dos se derivan en algún momento, pero se multiplican por la otra sin derivar. ¿Ya? Esta es como quizás, no sé, de las que vayamos a usar una de las más complejas que nos podría parecer. Pero es eso, es simplemente, digamos, separar las cosas. Como, a ver, ¿qué podría ser una función aquí? No sé, pues, si tienen x cubo más 5 y la otra sería x cuadrado menos 2. En el fondo, ¿cierto? Aquí ustedes tienen una u de x, aquí tienen una b de x que se está multiplicando y aquí tienen como dos opciones. O sea, pueden de hecho multiplicar y de aquí hacer una expresión bien larga, ¿cierto? Que va a tener de hecho un x elevado a la quinta y qué sé yo. O lo otro es aplicar esta regla. Si esto obviamente la multiplicación es como muy engorrosa, de repente por eso se hace esta regla también. Si la multiplicación de hacer efectivamente la multiplicación de las funciones es demasiado compleja, que es una cosa muy grande y de repente tienen raíces y racional y cosas muy complejas que al final para reducir van a ser difíciles, es mejor aplicar esta fórmula. Pero si aplican esto sobre estas, digamos, ecuaciones, obviamente tienen que llegar necesariamente a lo mismo, si la ecuación, digamos, de la derivada es una sola. Esta regla básicamente lo que busca es tratar de hacer el trabajo más fácil, en el fondo, de
lo que les daría si es que, por ejemplo, desarrollan esto. Ahora, está igual, dentro de todo todavía es simple, pero hay otras situaciones puntualmente donde las dos digamos, las dos funciones que estoy multiplicando tienen una forma súper rara. Entonces, lógicamente, en esos casos, ¿cierto? Es mejor aplicar la regla de la derivación. La del cociente o esta, sí, de repente nos puede aparecer, ¿ya? Pero quizás sea menos probable. Si hay una división de funciones, por ejemplo, tengo u de x dividido por b de x, en este caso, ¿cierto? Fíjense, arriba se produce algo súper similar a la multiplicación, pero tiene un orden en particular. Es b de x, ¿cierto? Por u derivada de x, ¿cierto? Primero la de abajo sin derivar por la de arriba derivada, menos, por eso es importante que el orden, porque estas se restan. La de arriba sin derivar por la de abajo derivada. Y eso todo va a su vez, digamos, dividido por la que está abajo, ¿cierto? Que el denominador de esta, ¿cómo se llama? De esta división, al cuadrado. Y sin derivar. Ojo, esto no está derivado. ¿Ya? Dependiendo de la ecuación, lógicamente, esta cuestión podría ser, ¿cierto? Bastante fea. Por ejemplo, pero hay otras que no tanto. Por ejemplo, ¿cierto? En delante nosotros vimos esta, ¿se acuerdan? Y que no sabíamos qué cosa particular pasaba en el 3. Ya. Si deriváramos con esta regla, esa función, ¿cómo me queda? Tratemos de... pues ya no sé. X menos 3. Ya, dame un segundo que voy a escribirla en otra parte para dejar el espacio arriba. Ya. Para que alcance a verse completa ahí arriba. Pongamos, aquí voy a dejar la original. X cuadrado menos 9, X menos 3. Ya. Aquí, ¿cierto? Fíjense, es la que está primero abajo, sin derivar. Esa es X menos 3. Por la de arriba derivada. ¿Cuál sería la derivada de la de arriba? Dos X Ya. ¿Y nada más? menos. Nada más, ¿cierto? Porque, acuérdense, el 9, Nada más. igual se deriva, el 9 se deriva, pero como es una constante desaparece, ¿ya? Gracias. Y ahí viene menos, la otra parte, u de x, ¿cierto? La X parte que está cuadrado menos arriba 9. sin derivar, claro, por la que está abajo derivada. ¿Y la de abajo cuál sería? X menos 3 derivada, ¿cuánto me da? 1. 1 menos 1, 0. O ¿cierto? sea, hay un 1. El 3 desaparece y x en realidad igual la derivo. Lo que pasa aquí, a ver, ¿por dónde anotamos? Así que x, si yo escribo x nomás, es x elevado a 1. Y en el fondo es lo mismo al derivar, que me queda 1 por x elevado a 0. Y cualquier cosa elevada a 0 es 1 también. ¿Ya? Ese es 1. Por eso queda 1. Aquí, bueno, ¿para qué lo podemos anotar? Para acordarnos que está ahí. Y todo esto dividido por bx, ¿cierto? Al cuadrado. Bx, en este caso, ¿cierto? Es x menos 3 al cuadrado. Esto lo podemos obviamente reducir términos. ¿Cómo me quedaría? 2x cuadrado. 2x cuadrado menos 6x arriba, ¿cierto? Estoy multiplicando ahí simplemente. Menos x cuadrado más 9, ¿cierto? Porque tengo, incorporé, digamos, metí dentro de la paréntesis el signo. Y abajo es el cuadrado de un binomio, ¿cierto? X cuadrado menos 6x más 9. Acuérdense que está el típico, el a cuadrado más menos 2ab más b cuadrado. Y esto lo puedo simplificar todavía, sí, un poquito. Me queda x cuadrado menos 6x más 9.
Y acá abajo me queda x cuadrado menos 6x más 9. ¿Y eso cuánto da? Ajá. 1. Y ¿por qué da 1? Como no me equivoqué en alguna parte. 11, 9, 9. O no era igual. Ah, pero puede que me haya hecho los signos distintos, ¿o no? Ujujú. Pero esto era... Ya, podemos graficarla de ahí para ver qué forma tiene, ¿eh? Pero es como raro que me haya dado 9. ¿O ven algún error de cálculo en alguna parte? X cuadrado menos 6x. Profe, no, yo a ver, lo que me acuerdo de... ¿No cambiaban los Ujú. signos ahí en un momento? ¿En cuál? ¿En qué parte? El negativo no pasaba a positivo en ese momento. No sé si estoy confundiendo Pero con en la alguna otra derivada regla o en la derivada. es que puede que sí, puede que alguna regla haya en particular a eso, pero Ay, si yo mal recuerdo, en cálculo pasamos una regla que tenía ese distintivo, ya, pero no, la verdad no recuerdo. ya. Porque los cálculos se ven bien, no debería haber Sí, problema sí, ahí. por eso me extraña el resultado porque hasta donde me acuerdo era la misma endenante, pero esa endenante no nos dio uno que me recuerde, po. O no decía por lo menos que fuera uno. De hecho, la podemos graficar después para ver particularmente la forma de la función en general, ¿ya? Ahí que vamos a estar más seguros. Pero terminemos de ver esto y ¿cuánto tiempo tenemos? Igual tenemos un poco de tiempo. Ya. Y de ahí lo revisamos. Ah, bueno, esta otra de potencia de una función, realmente esta cosa sí yo creo que jamás la he ocupado. No, es como, ¿cierto? Una función, bueno, también sí podría eventualmente ocuparse, ¿cierto? Si tiene, no sé, pues, una x cuadrado más 2x más 5 y esto a su vez, por ejemplo, al cubo, sí, en esta situación le serviría, por ejemplo, aplicar esta regla para no tener que hacer el cubo de esto, la extensión completa, ¿cierto? Y después tener que reducir los términos. Puede que hacer los cálculos de esta manera sea ligeramente más práctico. No necesariamente lo va a hacer. Ahí puede que hay que ver particularmente la forma de la función, ¿cierto? Si me lo facilita o no. A veces estas reglas, por ejemplo, si lo que tengo son, como les decía, raíces y cosas por el estilo, sí, ahí como que de repente conviene más hacerla con las reglas porque hacer la operación original, digamos, con las raíces que tengan o cosas por el estilo suele ser mucho más complicado. La famosa función exponencial de base E, ¿cierto? El neperiano. ¿Qué pasa con eso? Bueno, de hecho en la E elevado a X directamente, ¿cierto? No varía mucho. Pero, ¿se acuerdan de esto? Lo que representa el E, ¿o no? ¿Les suena? ¿Les ha aparecido por ahí? Un logaritmo natural. No, el logaritmo natural existe también, pero a ver, así como existe pi, ¿cierto? A ver, ¿dónde está? Pi, ¿cierto? El 3,14 y bla, 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 bla. El e también es un número, Es ¿de el número acuerdo? Euler, Pero ¿no? este es 2, sí, exacto, Eh, 2,7, no me acuerdo cuánto. Bueno, pi, imagino todos saben, ¿cierto? El pi viene de la cantidad de veces que cae el radio, ¿cierto? De una circunferencia en su perímetro. Eso es pi. El E en realidad tiene como otro origen que es bien especial y aquí hay probablemente algún secreto de la naturaleza y que no muy explicado, pero hay muchos fenómenos de crecimiento biológico que se explican con este número. De hecho, estadísticamente esta cuestión se determinó por estadísticas, observaciones naturales de, por ejemplo,
De hecho, la propagación de un virus, cosas por el estilo, o no sé, pues, el crecimiento de bacterias y cosas por el estilo, casi todos muchos fenómenos naturales de crecimiento exponencial estaban todos relacionados con este mismo número. Representaba en el fondo, era la base, digamos, el número, pues obviamente es como, a ver, ¿dónde está? Si esto lo elevo a la variable, por ejemplo, al tiempo o alguna cosa así, me representa súper bien la tasa de crecimiento de, por ejemplo, una población de bacterias. Obviamente puede tener otros coeficientes y qué sé yo, pero de alguna manera en la naturaleza, y vaya a saber uno por qué, este número está por todas partes. De ahí salió. Y se ocupa, obviamente hay Profe, muchas situaciones donde se ocupa. ¿Mm? ya que ¿Sí? dice base, yo si no mal recuerdo esa es la base, el euro es la base de los números logaritmo natural, si no mal recuerdo. No sé si estoy equivocado. Sí, también, sí, pues que el logaritmo natural existe, ¿cierto? Bueno, el logaritmo de base 10, ¿cierto? Y el logaritmo natural es precisamente la base es esta. Pero en realidad primero existió un número y después se definió particularmente el logaritmo natural para hacer referencia a esta base. Por lo mismo, porque como era tan Sí. ocupada, en el fondo, como aparecía tantas veces, como que se le definió su propio logaritmo para referirse a él. Bueno, nosotros, ¿cierto? Bueno, es igual, pues en ingeniería esta cosa igual aparece harto. Para la gente más de las áreas biológicas, pues a cada rato les aparece, ¿cierto? Esto para tratar de explicar fenómenos. Se me perdió el puntero nuevo. Y bueno, la gracia que tiene en el fondo esta base, digamos que también sus derivadas son relativamente sencillas, ¿de acuerdo? Si veis, por ejemplo, e elevado a una función, porque aquí obviamente e es un número, entonces por eso lo represento con una letra, pero es un número. Elevado a una función, esto en realidad, ¿cierto? Su derivada es la derivada de lo que tengo arriba, ¿cierto? De lo que tenía como exponente. Chuta, no lo encuentro. Y sigue quedando igual, ¿cierto? Elevado a la misma función. Por eso, por ejemplo, si e de x se deriva, la derivada de x es 1, ¿cierto? Por e elevado a. Por eso la derivada de esta es igual, es exactamente igual. No cambia y lo pueden derivar infinitamente y siempre va a quedar exactamente la misma ecuación. Y si fuera otra cosa, si fuera x cuadrado menos 5, bueno, ahí, ¿cierto? La derivada de esto va a ser, ¿cierto? El 2x por x cuadrado menos 5. Esa parte nunca cambia, sino que van agregando como cosas adelante en la medida, ¿cierto? Que van haciendo la derivación. Y bueno, aquí, ¿cierto? Aparece lo que decía su compañero, los logaritmos naturales, como está relacionado obviamente con lo que recién vimos, ¿cierto? Su derivada también sigue un poco la lógica, pero es el logaritmo natural de la función, digamos, en realidad, en la que está sometida al logaritmo natural, ¿cierto? La derivada es la derivada de lo que está dentro, dividida por la función sin derivar. Y esto también es poco probable que lo ocupamos. El E aparece harto. Eso sí es como más frecuente que aparezca. Y la regla de la cadena. No, aquí esto sí no lo vamos a ocupar, pero se las menciono porque en el fondo la regla de la cadena aparece harto en, ¿cómo se llama? En distintas partes, o sea, en cualquier libro de cálculo, cosas que ustedes revisen por ahí, ¿cierto? La regla de la cadena siempre se menciona. Pero en realidad es un truco, ¿de acuerdo? Que se usa. O sea, cuando ustedes pueden de alguna manera arreglar, digamos, que pase esto, expresar, por ejemplo, una función de esta manera y como una función f de u, pero a su vez u, ¿cierto? Lo que está acá adentro. Ah, me perdí. ¿Dónde está ahí? ¿Cierto? Eso, el argumento de esta función es a su vez otra función, ¿de acuerdo? A veces por, digamos, la complejidad de la ecuación, el argumento completo de una función es en realidad a sí mismo una función. Y si eso pasa, si de alguna manera pueden representarlo de esa manera, la derivada de la que está afuera, obviamente, al final corresponde a esto, a derivar la primera, pero con respecto a u en el fondo, y después derivar internamente esta otra chiquitita y multiplicarla. Y eso, ¿cierto?, les termina dando la derivada completa.
Suena raro, yo creo que esta cosa dentro de lo que se ve en cálculo siempre es como la última regla y quizás la que más se ejercita porque en realidad es como bien en el fondo más larga de procesar y toda la historia ya. Pero no, a nosotros en este caso particularmente no las vamos a ocupar. Y bueno, y de ahí, como les decía, la primera derivada, lo que en general, ¿cierto? Si uno tiene una función original f de x y ustedes la derivan, ¿cierto? Lo que van a obtener de ahí, ¿cierto? Es su f' de x, la primera derivada. Pero esto también ustedes lo pueden volver a derivar y les va a aparecer la segunda derivada. ¿Ya? Y se deriva obviamente con las mismas reglas, solamente que lo que derivan es la función que ya estaba derivada, es la función que les quedó, ¿cierto? En el fondo la vuelven a derivar. A ver, aquí por decirlo como súper simple, si la función original era 3x5x cuadrado, ¿cierto? Esta era la f de x. La primera derivada de esto era 3x cuadrado menos 10x, ¿cierto? Y la segunda derivada de esto es volver a derivar, pero a partir de esta. Es 6x menos 10. ¿Ya? Se siguen derivando con respecto al anterior simplemente. Y como les decía en particular, ¿cierto? Esto vamos a ver que en el proceso de optimización que uno hace, tiene que, a veces, o sea, se necesita de la segunda derivada para que dé información adicional con respecto a los puntos que permite identificar la primera derivada. Aquí, por ejemplo, varios ejemplos de lo que es primera y segunda derivada, ¿cierto? De distintas, bueno, casi todas estas son, como les dijera, son exponentes, ¿cierto? X a la quinta es 5x a la cuarta, ¿cierto? La primera derivada, si vuelvo a derivar, el 4 pasa multiplicando el 5, me queda 20x cubo. Y ahí están todas. X cuadrado menos 3x más 10, me queda 2x, ¿cierto? Menos 3, y en la vuelven a derivar, se les desaparece el 3, y el x, ¿cierto? Queda elevado a 0, por lo tanto es 1, y queda 2. Esto es una función general, mx más b, primero se les desaparece la b, le queda la m sola, y después esto pasa a ser una constante, por lo tanto su derivada es 0. Una cúbica, la primera derivada, ¿cierto? 3x cuadrado menos 4x, ¿cierto? Que viene a derivar esto, más 5. Si lo vuelven a derivar, les queda, ¿cierto? 6x menos 4 y el 5 desaparece. Aquí, acuérdense, esto, ¿cierto? Es equivalente a la raíz cuadrada de x cubo, en el fondo. Pero se aplica lo mismo. Pasa el 3 medio adelante. Al 3 medio le quito 1, me queda 1 medio, ¿cierto? Y si lo vuelvo a derivar, el 1 medio pasa multiplicando a esto, ¿cierto? Y por lo tanto me queda 3 cuartos. Y al 1 medio le quito 1, y entonces queda menos 1 medio. Y bueno, aquí, ¿cierto? Como decía, la base, el algoritmo en neperiano, ¿cierto? Queda siempre igual. Elevado a x será eternamente elevado a x por más que lo deriven. Y el logaritmo natural, sí, bueno, aquí obedece a la regla esa que, una de las últimas que vimos, ¿cierto? El logaritmo natural de x es 1, porque acuérdense que es la derivada de la función interna, que x es x, la derivada es 1, dividido por la función sin derivar. Por eso, ¿cierto? Aparece de esta manera. Y esto es lo mismo que x elevado a menos 1. Y si derivo esto, me queda el menos adelante, por supuesto, y x elevado a menos 2. Y por eso queda como 1 dividido por x cuadrado. Vamos a los ejercicios que vamos a ver, lógicamente vamos a practicar un poco esto, pero de todos modos van a tener, ¿cierto? Las tablas, van a tener ejemplos y todas las cosas. Y no pretendo que se aprendan de memoria cómo derivar en el fondo, porque igual eso es materia de otro curso, así que pueden tener ahí todos los apoyos que quieran para acordarse cómo derivar una función, sino lo que me interesa es el cómo se optimiza esta cosa. Y ya, y aquí sí llegamos a la parte de optimización. Igual estamos medio tarde, podríamos, no sé, quizás verlo rápidamente y de todos modos retomarlo en la próxima clase. Ya, pero antes dos cosas. ¿Dudas hasta ahora? No, profe. ¿No? Ya. Em,
¿Qué más? Y lo otro, en realidad, antes de ver esta parte, quería preguntar si tenían dudas de la tarea, porque si prefiero obviamente resolver dudas de la tarea para que avancen antes de, digamos, de ver esto, que igual lo podemos ver la próxima clase, así que por eso, no, y la tarea están más cortos de tiempo. ¿Alguna duda de la tarea? Personalmente no he podido revisar, así que por ahora Ya. ninguna. ¿Los demás por ahí? ¿Todo claro? Estamos Sí, en la profe. misma situación. Ya, ok. Ay, uy, ¿qué hice? Ahí sí. Bueno, si no hay duda, miremos esto, como digo, rápidamente. O sea, es solamente para que tengan una primera idea y después, por la próxima clase, igual vamos a ver esto, ¿cierto? Con más detalle. ¿De qué se trata la metodología de optimización en el fondo? Pues por eso de cómo identificar los máximos y los mínimos con toda esta historia de las derivadas, ¿cierto? Que vimos ahora, que en realidad, como decía, las vamos a ocupar, pero vamos a, en el fondo, usarla en el contexto, digamos, de estos ejercicios. Pues la idea, como digo, no es memorizarse tampoco reglas de derivación. Aquí, ¿cierto? En realidad, las distintas pendientes que una curva tiene, ¿cierto? Nos van siempre dando información con respecto a si una curva va creciendo o no va creciendo. Y de hecho también nos puede decir, ¿cierto? Si en un momento dado no crece en absoluto, ¿cierto? Entonces, esa información, lógicamente, me da pistas analíticamente a través de las fórmulas, ¿cierto? Sin necesidad de graficar, del comportamiento que tiene, por ejemplo, esta función. Miremos, por ejemplo, estos casos. Ustedes tienen, ¿cierto? Una curva de esta manera. Imagínense, puede ser, no sé, en una parte de arriba una parábola, ¿cierto? Que está llegando a su máximo. Si ustedes empiezan a derivar, ¿cierto? Aquí a través de distintos puntos, en la medida que X crece, ¿cierto? Los puntos, ¿cierto? Que, digamos, de estas, o digamos, las pendientes de estas tangentes, ¿cierto? Que en el fondo existen aquí a la curva, que en el fondo es la derivada, ¿cierto? En ese punto, cada vez, ¿cierto? El valor se va haciendo más chico. O sea, la pendiente, ¿cierto? Aquí es mucho más pronunciada al principio que acá. Y a la medida que yo vaya avanzando por esta curva, siempre se va a ir haciendo más plano, ¿cierto? Positivo siempre, pero cada vez un número menor, ¿cierto? Y la función original aquí es como creciente en el fondo, ¿cierto? O sea, a medida que avanzo en X, aquí los valores sí van aumentando, pero cada vez van aumentando menos, ¿de acuerdo? Aquí también una función creciente. En la medida que avanzo en X, esto también crece, ¿cierto? En lo que es f de X como resultado, pero en este caso, por ejemplo, ¿cierto? Mi pendiente aquí es menos empinada que acá. Y en la medida aquí que esta función crece, ¿cierto? Las pendientes también se van haciendo más empinadas y la tasa de crecimiento se va haciendo mayor. Aquí la tasa de crecimiento se va haciendo menor. Las dos son funciones crecientes, pero su tasa de crecimiento es diferente. Entonces, es como raro esa, pero ¿cierto? Las dos son crecientes, pero esta tiene una tasa de cambio que va decreciendo y esta es una tasa de cambio que va creciendo, que es distinto a la tasa de cambio, porque la tasa de cambio le habla de la curvatura que esto tiene, ¿ya? No de la función en sí. Y acá abajo pasa algo similar. Las dos decrecen, si se fijan. La diferencia es que la primera, en la medida que ustedes van avanzando por X, va cada vez decreciendo más fuerte, ¿de acuerdo? Y la otra, en este caso, también la función es decreciente original. En la medida que avanzan en X, tiene valores más bajos, pero su pendiente, ¿cierto? O su ritmo de decrecimiento cada vez es más lento, ¿cierto? Decrece menos a la medida que avanza. La otra decrece más, la C, ¿cierto? Decrece más en la medida que avanza. Ese tipo de cosas, por ejemplo, es lo que a través de las derivadas, igual me van entregando un poco información, ¿cierto? De cómo esta curva, digamos, va transformándose en la medida que yo avanzo por los ejes. Y eso obviamente es algo que a mí me interesa para efecto optimizar, como vamos a ver. Y aquí, ¿cierto? Tenemos estas definiciones. La función creciente es digamos, se le llama función creciente, ¿cierto? Si yo veo en un intervalo cualquiera, digamos, con dos valores posibles de x,
¿cierto? En el orden, ¿cierto? Que x2, por ejemplo, sea mayor a x1, o sea, x2 está más a la derecha del eje, ¿cierto? Siempre voy a tener que la función evaluada en ese x2 me va a ser mayor que la función evaluada en x1. Si eso pasa, esto es una función creciente, independiente, ¿cierto? Si ese crecimiento se va acentuando o va disminuyendo. Y una función decreciente es obviamente la que hace lo contrario, pensando en x1 y x2, donde x2 está más a la derecha, ¿cierto?, del eje que la otra. Aquí siempre x2 va a ser menor, f de x2 va a ser menor que f de x1, ¿ya? Si pasa eso, es una función decreciente por defecto y independiente de que el ritmo de decrecimiento se esté, digamos, aumentando o esté disminuyendo. Esa es otra historia. Hay ecuaciones que de repente por la forma que tienen es súper difícil lógicamente de saber si a priori o a menos que uno la grafique, ¿cierto? Simplemente, no sé, una parábola uno sabe qué forma tiene, pero de ahí para en otras funciones es como difícil saber. Pero con esta, digamos, aplicando esta lógica, ustedes ya pueden saber, ¿cierto?, si la función es decreciente o creciente en alguna parte en particular, digamos, de donde a ustedes les interesa analizar. Y a ver, ojo. No, sí, de hecho, pero eso ya veámoslo en la próxima clase. Esto con una cuadrática, por ejemplo, se puede, digamos, apreciar esto, si es creciente o decreciente, porque es cierto, la cuadrática, como es una parábola, en una parte va creciendo y en la otra parte va decreciendo. Y por lo tanto, cierto, esto, cierto, le funciona, digamos, las dos cosas, en algún momento se presentan. Y bueno, la segunda derivada, digamos, también es una medida de la razón de cambio instantánea de la primera derivada, ¿cierto? Y también, fíjense en esto, por ejemplo. Si tienen esta forma, ¿ya? Si ustedes tienen una primera derivada, por ejemplo, aquí en el trayecto de A a B, ¿se fijan? Como por la forma que tiene esta curva, si ustedes van avanzando, ¿cierto? La pendiente aquí cada vez se va haciendo más pronunciada, ¿cierto? Ahí, ¿qué va a pasar con la primera derivada en ese caso? ¿Qué les va a decir? La primera, no la segunda. La primera derivada, si es que tienen una curva, ¿qué va ocurriendo esto? ¿Qué iría pasando con los valores de esa derivada? Van decayendo. Aquí pero las pendientes se te van haciendo más fuertes siempre. O sea, es una pendiente negativa. Claro, es que ya depende, si depende del signo ahí, es un poco raro decir Sí, eso. pero exacto, pero si se aleja del cero en más pequeño. Claro, o sea, por eso depende que es como pensando en los signos o pensando en la pendiente. Yo estaba pensando más en la pendiente como términos absolutos. En este Ah, caso, claro, la pendiente se va haciendo más fuerte, lo que te va diciendo como esta cosa está cada vez decreciendo en términos instantáneos, ¿cierto? Más fuerte. Es lo que más la primera negativa. derivada va a decir ahí, claro, la primera derivada va a decir eso. Pero la segunda derivada, ¿cierto? También obviamente entrega información. Precisamente la segunda derivada es la que dice, eh, o sea, ustedes si calculan la primera derivada en distintos puntos van a poder hacer esa observación de que esta cosa, ¿cierto? En realidad está aumentando su crecimiento, pero la segunda derivada se los confirma, ¿ya? Acá pasa, digamos, vamos a ver, de hecho, ese comportamiento. Bueno, por eso la próxima clase prefiero ver esto y con más ejemplos para que también probemos numéricamente esto, porque sí, como está como medio estéril. Pero la segunda derivada, en el fondo, les va dando la información si ese cambio de pendiente, ya, sea para el lado que sea, realmente está decreciendo o está decreciendo. O sea, creciendo o decreciendo en el fondo, ¿ya? Porque, ok, la primera derivada es una tasa de cambio, pero esa tasa de cambio a su vez está cambiando, puede estar cambiando. Y esa es lo que la segunda derivada les dice. Si esa segunda tasa de cambio está creciendo, está aumentando o está disminuyendo. Entonces, las dos cosas juntas, en realidad, ¿cierto? Es lo que a nosotros
nos va a dar, aquí por ejemplo está vamos a revisar esto bien con otras ecuaciones y qué sé yo, nos dice un poco, nos informa para qué lado está la curva y cómo se está comportando, sin necesidad de estar graficando. Y bueno, allí después vamos a ver obviamente la metodología en sí, ¿cierto? De la identificación de máximos y mínimos, que al final toda esta cosa es para solamente llegar a la identificación de máximos y mínimos en ecuaciones, donde, ¿cierto? La identificación no es tan simple como una parábola, como vimos o qué sé yo. De hecho, tenemos pendiente ese caso, por ejemplo, de la cúbica, ¿se acuerdan? Que Excel nos dio un óptimo y pues ya, de casualidad era el óptimo que buscábamos porque estaba justo dentro del, digamos, de nuestro dominio. Pero si hubiese estado fuera del dominio, en realidad Excel se hubiese equivocado y eso puede pasar. Por eso, digamos, la metodología que vamos a ver con las derivadas y toda la historia, ¿cierto? Nos va a permitir en realidad identificar, saber si efectivamente ese punto, o sea, no hubiera dado pista si ese punto era un máximo local o no. Por lo menos no habría hecho dudar de que había otra parte donde también valía la pena analizar y por lo tanto darle ahí un empujoncito a Excel para que se hubiese ido para la parte correcta. Ya. Me imagino que igual, pucha, lamentablemente había que ver un poco, recordar estos conceptos, media muy teórica la clase, pero ya la próxima, ¿cierto? Nos vamos a dedicar a resolver este tipo de estos problemas. Bueno, vemos la metodología primero, con ecuaciones. También podemos graficar e ir viendo, ¿cierto?, cómo realmente esto se comporta y se presenta. Y después ya ver ejemplos en sí, ¿cierto?, donde podamos aplicar esto en problemas de optimización. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Guardar esto. Igual cuánto, yo creo que aparecen varios PPT después, pero son más que nada ejercicios y hartos gráficos de esto. No nos queda en realidad como contenido mucho la unidad, pero sí ver hartos ejemplos de esto. Ya. ¿Dudas, consultas finales? ¿Nada? Bueno, ya pues chicos, entonces hoy día es, ¿qué día es? Martes, ya nos veríamos el próximo lunes, ¿cierto? Ya pues, que próximo lunes, igual como les decía, atiendo dudas del trabajo si es que todavía las hubieran. Como les decía, 3 de las 4 preguntas son las ecuaciones que son nomás, pues, así que no hay mucho que son, no hay mucho que explicar ahí, pero por las partes enunciadas probablemente podría eventualmente sí haber dudas, así que ahí últimos comentarios podemos verlo el próximo lunes, ¿ya? Ya pues chicos, que estén bien, nos veríamos la próxima semana.